¿Alguna vez te has preguntado qué obligaría a toda una comunidad a dejar su hogar para siempre en una sola noche? Imagina mesas servidas, juguetes olvidados en el barro y un silencio que hiela la sangre. Hoy vamos a explorar los 10 pueblos abandonados más perturbadores del planeta, desde aldeas borradas por tragedias inexplicables, hasta lugares donde se dice que algo oscuro se quedó atrás. Quédate hasta el final, porque el número 1 esconde una razón que te quitará el sueño. El mundo en que vivimos está marcado por cicatrices invisibles. Hay rincones que, hace décadas o siglos, rebosaban vida y risas. Hoy, esos sitios son escenarios espectrales, esqueletos de piedra y madera devorados por la maleza y el olvido. Pero lo que hace que estos 10 lugares sean verdaderos enigmas no es solo que la gente se haya ido, sino la atmósfera densa que dejaron. No son ruinas arqueológicas, son cápsulas del tiempo corroídas por el misterio. Al caminar por sus calles, el aire pesa y las sombras parecen tener vida propia. En cada ventana rota queda una pregunta: ¿qué ocurrió aquí? ¿Fue una guerra, una peste, o algo que la ciencia aún no puede explicar? La historia oficial suele darnos respuestas lógicas, pero al estar allí, entre muros fríos y susurros del viento, emerge una verdad mucho más oscura. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en el silencio más absoluto de la historia, donde el tiempo se detuvo de forma abrupta y aterradora. Comenzamos nuestro recorrido en lugares donde la vida se detuvo por la mano del hombre. Son testimonios de decisiones crueles y conflictos que marcaron el paisaje para siempre. En el puesto número 10, llegamos a Inver en Inglaterra. Sus habitantes vivían tranquilos hasta que, en la Navidad de 1943, recibieron una orden devastadora. Tenían 47 días para desalojar. El ejército británico necesitaba el pueblo para entrenar a las tropas que participarían en el día de familias enteras se fueron entre lágrimas, dejando notas en las puertas suplicando a los soldados que cuidaran sus hogares. Se les prometió que volverían, pero la promesa se rompió. Hoy, Inver es un espectro cercado por advertencias de explosivos. Solo el eco de los disparos de entrenamiento rompe el silencio en este cementerio de recuerdos. Bajando al número 9, la historia se oscurece en Oradour-sur-Glane Francia. Aquí no hubo avisos ni tiempo para empacar. En junio de 1944, una unidad nazi masacró a 642 personas. Mujeres y niños fueron quemados vivos en la iglesia. Tras la guerra, el general Charles de Gaulle ordenó que el pueblo se mantuviera intacto como un testimonio del horror. Al visitarlo, ves coches oxidados de los años 40 y máquinas de coser cubiertas de polvo. Es un cuadro congelado en el tiempo que nos recuerda la capacidad humana para la crueldad. Finalmente, en el número 8, encontramos Kayako y en Turquía. Esta ciudad de piedra fue el hogar de miles de cristianos griegos que vivían en armonía con sus vecinos musulmanes. Sin embargo, en 1923, un intercambio forzoso de poblaciones los obligó al exilio. Lo perturbador aquí es la escala del abandono. Miles de casas sin techo se extienden por la colina. Lo más escalofriante es el viento, que al silbar entre las ruinas, suena como los lamentos de quienes nunca quisieron irse. Es un coro fantasmal que cuenta una historia de desarraigo. Continuamos nuestro descenso hacia el abismo de lo inexplicable. Nos adentramos en historias donde la amenaza que forzó el abandono no fue un enemigo visible ni una plaga, sino algo mucho más insidioso. A veces, el peligro no se puede ver, oler ni tocar, lo que hace que la desesperación de quienes vivieron allí sea aún más inquietante. En el puesto número 7, encontramos un auténtico infierno en la tierra, Centralia, en Pensilvania, Estados Unidos. Esta pequeña comunidad minera, antes próspera, sufrió una catástrofe que desafía la imaginación. Todo comenzó en mayo de 1962 con un incendio en un vertedero local que parecía controlable. Sin embargo, se convirtió en una pesadilla inextinguible al propagarse por las vetas de carbón bajo el pueblo. Desde aquel fatídico día, el fuego no ha dejado de arder. Los intentos por apagarlo han sido costosos y monumentales, pero inútiles. El paisaje se transformó en algo de otro mundo. El asfalto se agrieta por el calor y emite columnas de humo blanco y gases tóxicos. El suelo se volvió inestable, capaz de tragarse a cualquiera en cualquier momento. El aire se hizo irrespirable y los residentes se vieron obligados a marchar, dejando sus vidas atrás. Esta atmósfera opresiva fue la inspiración para la ambientación de Silent Hill. Caminar hoy por Centralia es sentir que la tierra misma está agonizando. En el número 6, nos movemos hacia un ejemplo escalofriante, Pripyat, en Ucrania. Era el modelo de ciudad soviética, construida para los trabajadores de la planta nuclear de Chernóbil. Una ciudad joven y vibrante de 50.000 habitantes que cambió drásticamente el 26 de abril de 1986. La explosión del reactor número 4 desató la mayor catástrofe nuclear de la historia.
Los habitantes tuvieron apenas unas horas para marcharse con la falsa promesa de que volverían pronto. Nunca lo hicieron. Lo más aterrador de Pripyat son los fragmentos de vidas interrumpidas. El parque de atracciones con su noria que jamás se inauguró, libros abiertos en los pupitres de las escuelas y pequeñas máscaras de gas en el suelo. Las casas conservan fotografías y muebles, como si sus dueños fueran a entrar por la puerta en cualquier momento. Hoy, la naturaleza ha reclamado el lugar. Los árboles crecen entre el hormigón, creando un paisaje post-apocalíptico y profundamente melancólico. Finalmente, para nuestro número 5, viajamos a la isla de Hashima, conocida como Gunkanima en Japón. Esta pequeña isla fue una mina de carbón submarina explotada por Mitsubishi. Llegó a ser el lugar más densamente poblado del planeta, con más de 5.000 personas en un espacio minúsculo. Se construyó una fortaleza de edificios, hospitales y cines, una ciudad autosuficiente flotando en el Pacífico. La vida allí era dura pero próspera, hasta que en los años 70 el petróleo reemplazó al carbón. En 1974, la mina cerró y la isla fue evacuada tan rápido que parece que sus habitantes simplemente se desvanecieron. Al visitarla, se encuentran televisores antiguos, platos puestos en las mesas y miles de zapatos de mineros alineados en los pasillos. Todo está cubierto de salitre y polvo. Ahora, solo el viento y el mar recorren las estructuras de hormigón, susurrando las historias que el olvido intenta borrar. Si te apasionan estos misterios, no olvides suscribirte y acompañarnos en el próximo relato. Entramos ahora en un terreno donde la lógica se desvanece y las leyendas cobran vida. En el puesto número 4 llegamos a Belchite, en España. Este pueblo fue el escenario de una de las batallas más brutales de la Guerra Civil. En lugar de reconstruirlo, se decidió levantar un pueblo nuevo justo al lado, dejando las ruinas originales como un recordatorio permanente de la guerra. Investigadores paranormales afirman que Belchite es un punto caliente de psicofonías. Se cuenta que, en las noches de viento, todavía se escuchan los motores de los bombarderos y el llanto de quienes quedaron atrapados bajo los escombros de la iglesia de San Martín. En el número 3 nos trasladamos a Kuldara, en la India. La historia cuenta que, en el año 1825, los habitantes de 84 aldeas desaparecieron simultáneamente en una sola noche. No se llevaron nada, pero antes de partir, los jefes locales lanzaron una maldición. Cualquiera que intentara habitar Kuldara, moriría. Siglos después, el gobierno ha intentado convertirlo en un sitio turístico, pero nadie se atreve a quedarse después del atardecer. Los visitantes reportan sombras que cruzan las calles y una extraña sensación de opresión en el pecho que los obliga a salir huyendo. Y en el número 2 tenemos a Humberstone, en Chile. Ubicado en el implacable desierto de Atacama, este antiguo pueblo minero de salitre parece el escenario de una película de terror. El calor extremo ha preservado las estructuras de madera y metal de forma casi perfecta. Los habitantes de las zonas cercanas evitan el lugar de noche. Aseguran que los antiguos mineros, que vivieron y murieron en condiciones de semiesclavitud, todavía caminan por el teatro y la plaza principal, repitiendo sus rutinas eternamente. Prepárense, porque finalmente llegamos al clímax de nuestra expedición hacia lo incomprensible. En el puesto número 1, tenemos el pueblo abandonado más perturbador de nuestra lista. Un caso que, hasta hoy, sigue desafiando la lógica y atormentando a investigadores, ufólogos y a la propia Real Policía Montada de Canadá. La enigmática aldea de Anjikuni. Esta es una historia que parece extraída de un relato de terror cósmico. Una desaparición masiva que borró a toda una comunidad del mapa sin dejar el menor rastro. Nos situamos en noviembre de 1930, en las desoladas extensiones del Ártico canadiense. Joe Lovell, un experimentado trampero acostumbrado a la crudeza de la tundra, se dirigía al asentamiento inuit de Anjikuni. Lovell conocía bien a esta comunidad y esperaba encontrar refugio y compañía tras días de arduo trabajo. Sin embargo, al acercarse, una quietud inquietante lo recibió. No había ladridos, ni humo en las chimeneas, ni voces. Solo un silencio absoluto y antinatural que le heló la sangre. Al entrar en la primera cabaña, Lovell descubrió una escena escalofriante. El pueblo estaba desierto, pero no era un abandono planeado. Era como si la vida se hubiera detenido en un instante. En las chozas encontró ollas con estofado de caribú sobre fuegos recién apagados que aún conservaban calor. En otra cabaña, vio una prenda de piel de foca a medio coser, con la aguja todavía clavada, como si la costurera hubiera sido arrancada de su labor en un segundo. Ropa, armas y herramientas estaban en su sitio, pero la gente simplemente se había desvanecido. Pero lo más perturbador estaba afuera. Lovell se dirigió al pequeño cementerio local y lo que halló desafiaba toda lógica. Las tumbas habían sido abiertas y estaban vacías. Los cuerpos de los ancestros inuit habían desaparecido. ¿Quién se llevaría a los muertos? Si la comunidad decidió irse, ¿por qué exhumar los cuerpos y luego desaparecer sin dejar rastro? La escena final de horror fue encontrar a 7 perros de trineo muertos por inanición a pocos metros de las cabañas.
Lo extraño es que dentro de las casas había comida abundante. Si los aldeanos se hubieran ido por su cuenta, habrían alimentado o liberado a sus animales. Todo indica que lo que ocurrió fue tan repentino que nadie tuvo tiempo de reaccionar. ¿Qué fuerza pudo llevarse a toda una población sin dejar huellas en la nieve ni señales de lucha? Se han propuesto muchas teorías, desde ataques de criaturas desconocidas hasta abducciones extraterrestres. La Real Policía Montada de Canadá investigó a fondo, pero nunca encontró una explicación lógica. Hasta hoy, el misterio de Anjikuni permanece como uno de los casos de desaparición masiva más inquietantes de la historia. Es un recordatorio de que existen terrores que operan más allá de nuestra comprensión, capaces de borrar existencias enteras en un parpadeo. ¿Qué creen que pasó realmente en esa aldea? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campana para no perderse más misterios como este. Nos vemos en el próximo video. Al cerrar el telón de este inquietante recorrido por los 10 pueblos más perturbadores del mundo, surge una pregunta que parece susurrada por el eco de esos lugares desolados. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por estos pueblos fantasma a pesar del horror y la melancolía que irradian? ¿Qué magnetismo poseen que nos empuja a indagar en sus pasados truncados? La respuesta se arraiga profundamente en nosotros. Quizás, la razón más universal es que estos sitios nos enfrentan, de manera cruda, a nuestra propia mortalidad. Son espejos de la transitoriedad. Ver una escuela vacía con pizarrones a medio borrar, o una mesa servida como en Anjikuni, esperando comensales que jamás regresaron, nos recuerda que todo lo que construimos es, en última instancia, efímero. Estos lugares son un recordatorio de que la civilización es una capa delgada y frágil ante el paso del tiempo. Además, estos pueblos reflejan miedos muy profundos. Primero, el miedo al olvido. La idea de que nuestro hogar y nuestra historia puedan ser borrados del mapa. Segundo, el miedo a lo invisible y a lo que no podemos controlar. Casos como Anjikuni o Centralia, con sus amenazas etéreas o fuegos subterráneos, resuenan con nuestra vulnerabilidad ante lo inexplicable. Pero quizás el más insidioso es el miedo existencial a que, un día, nuestro propio mundo sea el que encabece una lista como esta. La atmósfera en estos sitios no es solo imaginación, es el peso tangible de miles de historias que quedaron sin un final. Cada objeto dejado atrás, como un zapato o una muñeca, es un eco mudo de una existencia. Son puntos de anclaje que se niegan a disiparse por completo. Cada ventana rota es un ojo oscuro que nos mira desde el pasado, lanzándonos una pregunta directa. ¿Y tú? Si el destino te obligara a dejarlo todo en un instante, ¿qué harías? El silencio de estos pueblos grita verdades difíciles, recordándonos la fragilidad de nuestra vida y la fuerza de la naturaleza, que siempre reclama lo que es suyo. Son lugares que nos invitan a reflexionar sobre qué significa estar vivo, cuando el pasado permanece tan intensamente muerto. Explorar estos pueblos es como caminar sobre las cenizas de la historia. Cada uno de estos sitios guarda un secreto que, posiblemente, nunca será revelado por completo. ¿Cuál de estos lugares te ha provocado más escalofríos? ¿O tal vez conoces algún pueblo abandonado en tu país que debería estar en esta lista? Déjamelo en los comentarios, me encanta leer sus historias y teorías. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, dale un buen like al video y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas nuestras próximas exploraciones. Y si todavía tienes ganas de más misterio, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos en el próximo episodio. Si te atreves a seguir mirando.